Muy buenos días, un bendecido día, querido amigo y apreciado hermano. Como cada día, te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Yaher Refulio. Apreciado amigo, maestro de escuela sabática, líder de grupo pequeño, espero que este comentario, este resumen de la lección de escuela sabática que vamos a tener en este momento, pueda ser una herramienta, pueda servirte de ayuda para que tú puedas realizar tu repaso, tu comentario de la escuela sabática de manera más eficiente. Sin antes mencionar de que por muchos comentarios que tú escuches, que tú veas, es mejor y siempre más recomendado que tú, como maestro, como líder de escuela sabática, puedas realizar también tu propio bosquejo, tu propio resumen de la lección de escuela sabática. Así que, mi querido amigo y apreciado hermano, en el lugar que te encuentres, en el momento que lo veas y que escuches este video, pueda ser de ayuda y de bendición para tu vida. Así que antes de comenzar con el repaso y el estudio de la semana de la lección número 10, cuyo título es Templanza en el crisol, vamos a orar. No sin antes recordarte, querido amigo y apreciado hermano, que puedes poner tus comentarios, puedes poner tu pedido de oración para ayudarte a orar, para orar por tus pedidos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Hoy, viernes 2 de septiembre, día de preparación, un día en el cual nos preparamos para entrar en tu reposo, en tu descanso. Te pedimos de manera especial una bendición sobreabundante sobre todos aquellos que en esta semana han pasado por dificultades, por angustia, por todos aquellos que han sufrido, por todos aquellos que han padecido alguna enfermedad, han sufrido algún atropello, han sido víctimas de algún abuso. Te pedimos por cada uno de ellos, oh Dios bendito, que tú puedas estar al lado de ellos, tu presencia esté con aquellos y tu Espíritu Santo renueve sus fuerzas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, apreciado amigo y hermano. El título de la lección de esta semana, que será para el sábado 3 de septiembre, el título es Templanza en el crisol. El versículo central de esta semana se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 5. Abre tu Biblia, busca en tu tablet o en tu celular Mateo 5:5. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados. Aquí está usando la palabra macarios, felices, dichosos, bienaventurados, afortunados, los mansos, humildes. ¿Quiénes son los mansos? Los humildes de corazón, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Antes de continuar y ver, porque tenemos dos partes, dos tópicos que tenemos que nosotros como maestros, como líderes de escuela sabática, que tratar en el repaso de la lección este sábado 3. Pero antes de eso, tenemos que definir primero qué es mansedumbre, qué significa ser manso. Porque el versículo de memoria dice, afortunado, dichoso, bienaventurado, feliz. ¿Quiénes? Los mansos.
O también en otra parte de la Biblia es traducida por humildes, los humildes. ¿Quiénes son estos? ¿Qué significa ser manso, ser humilde? La mansedumbre se define como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. ¿Qué significa ser manso y qué significa ser humilde? ¿Qué cosa habíamos dicho? Soportar con paciencia los agravios, los insultos, soportar con paciencia el sufrimiento, el dolor, la angustia, una mala palabra, algún maltrato, ya sea emocional, psicológico, físico. Alguien que tal vez te ha herido, te ha lastimado, pero dice tienes que soportarlo con paciencia, con perseverancia, y no tenemos que albergar resentimiento, odio, enojo, ira, venganza. No tiene que haber esto. Alguien que es manso, que es humilde, no tiene que tener estas características de venganza, de odio, de rencor, de envidia, sino que manso es aquel que soporta, dice la definición, el agravio, el dolor, con paciencia y sin resentimiento. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilloso! Y esto es difícil porque hoy en día la sociedad a esta definición de mansedumbre, de templanza, a esta definición de ser manso y humilde, la sociedad lo categoriza como alguien tonto, como alguien miedoso. Es una virtud que no es valorada. Hoy en día ser manso y ser humilde, la gente se ríe y dice, no es posible. ¿Cómo es posible que sea esto una virtud? ¿Cómo es posible que esto sea sinónimo de ser alguien que tiene una virtud de valentía? No, no es posible. ¿Cómo vas a ser manso? ¿Cómo vas a ser humilde? No, tienes que ser orgulloso, tienes que ser arrogante. Tienes que ser altanero, tienes que responder. ¿Cómo te vas a quedar callado? ¿Cómo no vas a tener que defenderte, que excusarte? Es que la sociedad, el mundo en la actualidad ve la mansedumbre, ve el ser manso, el ser humilde como un acto de debilidad, de cobardía. Pero bíblicamente, y eso es lo que vamos a repasar, a analizar, y lo que hemos estudiado en toda esta semana, nos damos cuenta que ser manso y humilde, lejos de ser una debilidad, es la fortaleza que el cristiano necesita poner en práctica. Mansedumbre, ser manso, no es un fin en sí mismo. ¿Qué queremos decir con esto? Que ser manso no es la acción para yo ser salvo. No estamos hablando aquí de obras. Yo no tengo que ser manso para ser salvo. Yo no tengo que practicar, querer, insistir en esta virtud y de esa manera llegue yo a ser salvo. No, no está diciendo el texto bíblico eso. Por eso aclaro este punto y dice en esta definición, ser manso, ser humilde, no es un fin en sí mismo. La mansedumbre es una actitud. Escúchame bien, querido amigo y hermano. Ser manso, ser humilde, tener templanza, es una actitud. No estoy diciendo aptitud. Estoy diciendo actitud de acción. Ser manso
es actuar, es hacer, no pensar, no solamente sentir. Porque ¿de qué sirve que yo sienta solamente, que yo piense solamente, sino que tengo que llevarlo a la acción? Por eso, en la definición de templanza y mansedumbre, dice, la mansedumbre es una actitud del corazón, de la mente y de nuestra vida. En otras palabras, ser manso y humilde de corazón es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque nos prepara el camino para la santificación, que es el proceso. Nosotros somos salvos por gracia. Yo no tengo que hacer nada para ser justificado, limpiado y purificado. Pero una vez que Dios me limpia, me purifica, me salva, tengo que mantenerme en ese estado. Y el mantenerme en ese estado de santificación es un proceso. Y es por eso que esta virtud de la mansedumbre, de la humildad, de la templanza, nos prepara el camino para la santificación. La mansedumbre en el Nuevo Testamento es presentada como la virtud más importante, es presentada como una virtud importantísima del cristianismo. Y eso tú lo puedes verificar en Gálatas 5:23, donde nos habla que el fruto del Espíritu es templanza. El fruto es el resultado. No, por eso yo les decía que no es un fin, porque no es que yo necesito hacer esto para poder ser salvo, no, sino que siendo salvo, siendo llamado por Dios, siendo justificado por Dios, yo tengo que mostrar como resultado esta virtud de templanza, de mansedumbre y de humildad. Por eso, repito, el Nuevo Testamento presenta esta virtud como una virtud importantísima de ser cristiano. Los mansos aceptan la voluntad de Dios. Ser manso, ser humilde, tener templanza significa ¿qué cosa? Aceptar la voluntad de Dios. Sea buena, sea mala, nos vaya bien, nos vaya mal, en salud, en enfermedad. Cuando alguien te agrede por causa de Cristo, cuando tú sufres por tu fidelidad a Dios, acepta la voluntad de Dios, acepta el designio de Dios. ¿Por qué vamos a aceptar solamente lo bueno? Tenemos también que aceptar lo malo. Por eso en Mateo 5, 45 y 48 dice que el sol sale sobre malos y sobre buenos. Dios hace llover sobre justos y pecadores. Y tenemos nosotros que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Porque tu voluntad, lo que tú quieres o lo que yo quiero o deseo muchas veces, no está en relación a lo que Dios quiere y desea para nosotros. Tenemos que aprender a aceptar su voluntad y eso es parte de la virtud de ser manso y humilde. Por último, la última definición. Una persona mansa domina perfectamente su yo. Alguien manso, alguien humilde ha aprendido a dominar su yo, su ego, su carácter, su orgullo. Hemos aprendido a dominarnos. Con estas definiciones en mente, vamos a pasar entonces al repaso de la lección de esta semana. Y déjame decirte, querido amigo, hermano, maestro, líder de escuela sabática, hay dos puntos que tenemos que resaltar en el repaso de esta semana. El primer punto tiene que ver con la mansedumbre puesta en práctica. Entonces tenemos nosotros que repasar los textos, por ejemplo, Éxodo 32, Salmo 62, Ezequiel 24, Mateo 5 y Primera de Pedro, capítulo 2.
todos estos textos, estos versos mencionados, tenemos que aplicarlo en que la mansedumbre no es algo que yo sienta solamente, no es algo que yo piense nada más, sino que tengo que ponerlo en práctica. El primer punto entonces que yo tengo que demostrar en mi clase este sábado 3 es que la mansedumbre tiene que ser puesta en práctica. El segundo punto, la mansedumbre no se logra por nuestro esfuerzo humano. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho entender y comprender a nuestros alumnos de escuela sabática que la mansedumbre es necesaria practicarla y es una virtud que el cristiano tiene que manifestar en práctica y que es un estilo de vida, entonces pasamos al segundo punto. Ahora tiene que comprender y entender que esta virtud, que es una característica del cristiano, no se puede lograr por nuestro esfuerzo, sino que es una virtud que solamente se puede conseguir, se puede lograr por intervención divina. Solo Dios puede poner eso en nuestra vida. Vayamos entonces al desarrollo. Primer punto, la mansedumbre puesta en práctica. Vamos a comenzar hablando brevemente sobre Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 14. Ustedes ya lo han estudiado. Moisés había subido al monte y de pronto el pueblo, mientras esperaba a Moisés, se había descarriado. Habían recurrido a su hermano Aarón, le habían dicho: no sabemos qué ha acontecido con Moisés, está demorando mucho, necesitamos nosotros ver algo para adorar, sentir algo para adorar. Y entonces ellos construyeron el becerro de oro. Cuando Moisés desciende, ve todo lo que el pueblo había hecho. Y entonces Dios le dice: Moisés, me arrepiento de haberlo sacado, así que voy a destruir esta nación, este pueblo, los voy a destruir y te voy a dar otro pueblo. Sin embargo, Moisés intercede y le dice a Dios: Señor, no destruyas a este pueblo, es cierto, ha pecado, se ha apartado, pero ¿qué van a decir las naciones de ti? Que los has sacado de Egipto con mano poderosa, con las 10 plagas, los has traído hasta aquí para que mueran en el desierto. Y la Biblia dice que Dios se arrepintió del mal que pensaba hacerles, de la destrucción que pensaba hacerles, gracias a la intercesión, a la mediación que Moisés hizo ante Dios. En este primer punto vemos nosotros que en medio del pecado, en medio del dolor, de la angustia y la desesperación, la mansedumbre, la misericordia, la salvación de Dios se hace presente a través de la intercesión y la mediación de Moisés. ¿Qué podemos resaltar en este punto? La misericordia. La misericordia. Querido amigo, apreciado hermano, no pienses que porque estás sufriendo, que por estar padeciendo de repente violencia, agravio, algún mal, algún dolor, algún sufrimiento, pienses que Dios no está a tu lado. Pienses que la bondad y la misericordia de Dios no está contigo. Dios está a tu lado. Dios está contigo. Dios es práctico. Dios está a tu lado. Solo que nosotros no nos damos cuenta. Pasamos ahora al segundo texto. Salmos capítulo 62, versículo 1 al 8. Y esto tú lo puedes revisar en el video anterior. Allí dedico casi 26 minutos para hablar solamente la introducción del Salmo 62. Y allí podrás encontrar tú que este Salmo 62 se caracteriza por usar 6 veces la voz hebrea ak, que es traducida por solo, solamente y ciertamente, en los versículos 2, 4, 5 y 6. Entonces, 6 veces en versículo 9 también, como ciertamente. ¿Qué nos presenta el Salmo 62? Que Dios es nuestra roca y nuestro refugio. Por eso esta voz hebrea, ah,
solamente, ciertamente, dice que solamente, ciertamente, verdaderamente, la única manera, la única forma de encontrar refugio, de encontrar esperanza y de tener la roca, estar firme, es en Dios. Porque lo que hace esta voz hebrea es intensificar lo que viene después. Por eso que en estos versos, esta voz hebrea comienza, abre la frase, Ak, le Elohim, solamente en Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, solo en Dios. Ezequiel capítulo 24, versículo 15 al 27 nos habla de la destrucción del pueblo de Dios y que esto tenía que ser prefigurado también por el sufrimiento que Ezequiel tendría. Ezequiel capítulo 24, Dios le dice que Ezequiel iba a perder el deleite de sus ojos, tal como el pueblo iba a perder el templo, que era el deleite de los ojos del pueblo, porque en el templo se manifestaba la presencia de Dios. Para el pueblo era lo más importante porque Dios se presentaba allí en el templo. Y ahora Dios viene a Ezequiel y le dice, mira, la ciudad va a ser sitiada y luego será destruida. Pero tú tienes que prefigurar en tu vida, tú vas a vivir esto, vas a experimentar este sufrimiento, este dolor. Y para que tú experimentes este dolor, ese sufrimiento, así como el pueblo va a perder el deleite de sus ojos, que es el templo, tú también sufrirás la pérdida del deleite de tus ojos. ¿Y cuál era el deleite de los ojos de Ezequiel? Su amada esposa. Y es más, Dios, si tú lees el capítulo 24, Dios le dice, mira, tu esposa hoy va a morir, el deleite de tus ojos se te será quitado y no se te va a permitir derramar ni una lágrima. No vas a poder ni siquiera llorarla, ni poner tu cara de tristeza. No guardarás luto. ¿Por qué, querido amigo? Esto es terrible. Pero a la luz de esta primera parte que habíamos dicho, la mansedumbre tiene que ser puesta en práctica. Y Ezequiel tuvo que demostrar. Y en la demostración de su vida, el pueblo pudo ver, ¿qué cosa? El poder de Dios. En el sufrimiento, en cómo soportó, en cómo aguantó con paciencia este dolor, este sufrimiento, los demás vieron en la vida de Ezequiel la manera como ellos también tenían que afrontar su propio dolor y su propio sufrimiento. Entonces, querido amigo, pues hermano, ¿qué nos enseña Ezequiel? Que como cristianos nosotros vamos a sufrir, que como cristianos nosotros vamos a padecer sufrimiento. Porque volviendo al Salmo 62, en el verso 2 dice, no seremos conmovidos, no nos resbalaremos algunas veces. Pero en el verso 6 dice, nunca seremos conmovidos. Entonces hay un proceso, hay un proceso. Y Ezequiel 24 nos muestra esto, que como cristianos vamos a sufrir, vamos a padecer, pero la manera como afrontamos es lo que va a definir y es lo que va a demostrar al resto el poder y el amor de Dios. Mateo 5, 43, 48, amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos no es solamente sentir algo por ellos, sino es practicar, ponerlo en práctica, en obras, en acciones. Porque ¿de qué sirve amar solamente a los que nos hacen el bien? Tenemos que amar a los que nos dañan. Pero no es fácil sentir esto por ellos. Pero Dios sí puede conseguirlo. Pero no es fácil. Amar al que te hiere, al que te ha lastimado, al que te ha ofendido. No es fácil. Dios puede hacerlo, sí. Pero no solamente sentir, no solamente sentimiento, sino acción. Y por último, 1 de Pedro 2, 18 al 25, el verso 18 dice, debemos que estar sujetos
debemos, ¿qué cosa? Respetar ¿a quiénes? A los tóxicos. Pablo dice a los difíciles de soportar. ¿Quiénes son los difíciles de soportar? Los tóxicos. Aquellos a los que no es fácil amarlos. Aquellos que no nos sentimos bien, no nos hacen sentir cómodos. Que siempre se quejan, que siempre hablan, que siempre están de mal humor, que siempre están... Y son tóxicos porque no es fácil amarlos. Por eso Pablo dice a los difíciles de soportar. No solamente dice respeta a los afables, a los suaves, a los que te caen bien, sino a los tóxicos. Segunda parte. La mansedumbre no se logra por nuestro esfuerzo humano. Necesita el poder divino. La fuente de mansedumbre está en Dios. Allí está la fuente. La fuente es Dios. Mateo 11:29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién es la fuente de mansedumbre? ¿Quién es la fuente de la templanza? ¿Cómo puedo yo obtener esta virtud? Acudiendo a Dios, porque Él es la fuente. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lucas 23:34 nos da también el ejemplo, porque Jesús, estando allí colgado en la cruz, con la gente burlándose, riéndose, habiéndole golpeado, habiéndole maltratado injustamente, porque Él no se merecía nada, porque la Biblia dice que Él no cometió pecado, y que sin cometer pecado estaba allí prendido en la cruz del Calvario. Y allí colgado en la cruz Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La fuente, ¿quieres ser manso? ¿Quieres ser humilde? Acude a Dios, busca a Dios. Él es nuestro ejemplo. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también recalcarles que esto forma parte del fruto del Espíritu. O sea, no es el resultado nuestro, no es nuestro esfuerzo. Tiene que ser el resultado del poder de Dios. Pablo enseña a los cristianos a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. ¿Qué dice Pablo? Sopórtense los unos a los otros. Tenemos que aprender a soportarnos y eso es tolerancia. Recuerda que no todos son como tú, no todos piensan como tú, no todos tienen el nivel de relación que tú tienes con Dios. Algunos son lentos, otros son rápidos, otros no captan fácilmente y muchos se comportan tóxicamente porque todavía no tienen a Cristo como el centro en su vida. Y por eso es que lastiman a la gente, por eso es que ofenden, por eso es que lastiman, por eso es que hieren, por eso es que insultan, por eso es que causan dolor, por eso que son orgullosos, que son arrogantes, que son altaneros, que son tóxicos, porque no aman, no tienen a Cristo en su vida. ¿Y cuál es nuestro deber? Mostrarles que a pesar de que nos hieren, que nos lastiman, con paciencia y perseverancia, soportamos, aguantamos, no tenemos resentimiento, no guardamos, no queremos venganza, sino que les mostramos con nuestra vida el amor de Dios. Amén. Qué maravilloso. Se necesita poder divino para amar a la gente pecadora, arrogante, tóxica y rebelde. Solo Dios puede hacer esto. Depende mucho entonces de cómo nosotros soportamos, aguantamos, cómo nosotros en medio de todo este dolor a que nos estemos ahogando en este mundo de problemas, de angustia y sufrimiento, podemos mostrar el amor, reflejar el carácter de Dios que es amor. Y por último quiero terminar con esta cita que ustedes conocen, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero la traducción más correcta dice,
nosotros amamos porque Él nos amó primero. Porque si tomamos la primera traducción, nosotros le amamos a Él. Solamente estaríamos diciendo que solamente le amamos a Dios. Podemos amar a los que nos hacen bien y no a los que nos hacen mal. Por eso el texto dice correctamente, la traducción correcta, nosotros amamos, o sea, amamos, no solamente al que nos hace bien, sino al que nos hace mal. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Hasta la próxima.